Gracias, hermano Benjamín. Estoy recuperado a un 90%, todavía no al 100%, hermano, pero ya estamos de salida. Me ha costado recuperarme, pero gracias a Dios aquí estamos. En diciembre pasado hacíamos la programación del año de predicación y el plan era terminar la epístola a Tito, que habíamos iniciado el año 2022. Iniciar y terminar el libro de Lamentaciones e iniciar la serie que hace poco les anuncié, pero solo dio tiempo de terminar Tito y de terminar Lamentaciones. Bendito sea el Señor. La verdad no me imaginé que me iba a estar tanto en Lamentaciones, pero así ha sido. Voy a pedir que vayan al libro de Lamentaciones. Hoy concluimos esta serie y lo haremos recordando algunas cosas, no podemos recordarlo todo. Una vista panorámica como la hicimos al inicio, pero esta vez ya teniendo más información del libro. Ustedes ya tienen mucha más información y recordando algunas cosas. Así que vamos a leer únicamente de los últimos 2 versículos del libro, que es Lamentaciones 5, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque en gran manera nos has desechado, mucho te has airado contra nosotros. Oremos. Querido Dios y Padre, nuevamente, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Nuevamente, oh Dios, deseosos de escuchar tu palabra. Padre, usted sabe que una oración ferviente de mi corazón es que aquellas almas que tú traes a este lugar escuchen tu palabra. Que seas tú hablando, Señor. No queremos solamente llenar estos minutos, sino queremos que tu voz sea escuchada y atendida por tu pueblo. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por el honor y el privilegio que nos da de tenerla, de leerla, de memorizarla, de escuchar la meditación de ella, de exponerla. Personalmente te agradezco por eso. Gracias, Padre, porque hay hambre y sed de ti en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Haz que tu voz se escuche. ¿De qué sirve nuestra voz sin la tuya? De nada, Señor. Así que sea usted, Padre, hablando a nuestros corazones por su palabra. Le ruego, Dios, que siempre nos dé amor, humildad y un reconocimiento, Padre, de tu grandeza. Humildad para predicar tu palabra y humildad para escuchar tu palabra. Amor para los que escuchan tu palabra, Señor. Y haz que tu iglesia pueda atesorarla, podamos atesorarla en nuestro corazón y practicarla en el nombre de Jesús. Amén. Hoy haremos un cierre del libro de Lamentaciones. En estos 20 mensajes, no sé en cuántos ha estado usted, pero hemos explorado, hemos expuesto el libro de Lamentaciones desde Lamentaciones 1:1 hasta Lamentaciones 5:22.
pidiéndole a Dios sabiduría para poder exponer las verdades reveladas en este libro. Hay libros en la Biblia que no son muy conocidos. Muy pocos conocen sus nombres. Hay mucha gente que no sabe que existe un libro que se llama Lamentaciones. Hay otros libros de los profetas que la gente no sabe que existen. Incluso hay libros que los mismos cristianos no saben a dónde están ubicados en las Sagradas Escrituras. Eso no significa que estos libros son menos importantes que otros. Son palabra de Dios. Y como dice allá en la segunda epístola de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces este hermoso libro es inspiración divina y nos enseña mucho, no sé por qué motivo. Es decir, no podría dar una explicación mía de por qué escogí Lamentaciones para predicarlo. No sé en qué momento se me cruzó por el pensamiento, pero lo que sí sé, que había un deseo tan grande de predicarlo, que lo puse en la agenda de predicación. Y yo espero que haya sido de edificación para ustedes. Es válida la pregunta, sea que haya estado en todos los mensajes o en algunos mensajes, o ha estado en algunos y otros los ha escuchado en línea. Es bueno y es pertinente hacer la pregunta: ¿cuál ha sido su reacción a la palabra de Dios expuesta en las verdades contenidas en el libro de Lamentaciones? ¿Le han entrado por un oído y sin ningún filtro ha salido por el otro oído? ¿O han entrado por sus oídos y han encontrado una morada en su pensamiento y un lugar en su corazón y han santificado su vida? Ese es el propósito de la exposición, la santificación de los santos, de cualquier lugar de la Biblia que estemos predicando. Hoy no diré nada nuevo, solo será una vista panorámica de cierre. Y no me voy a enfocar en todo lo que hemos aprendido. Voy a enfocarme en 5 cosas que hemos aprendido. Voy a recapitular nada más. Y que Dios obre en medio de este tiempo. Por ejemplo, hemos aprendido acerca de algunos aspectos técnicos del libro de Lamentaciones. Vamos a repasarlos. Hemos identificado el propósito por qué se escribió Lamentaciones. Lo vamos a recordar. Uno de los temas que salió a la luz en varios momentos en estos poemas fue la soberanía de Dios, el sufrimiento de los suyos. También la justicia de Dios, tanto para el pueblo que estaba recibiendo esta disciplina, como esa justicia solicitada para aquellos que estaban extendiendo su mano contra ellos. Y al mismo tiempo es un libro que nos da esperanza. Nos da esperanza. Y vamos a meditar únicamente en esas 5 cosas. Y vamos a volver con algunos aspectos técnicos del libro. El libro de Lamentaciones se encuentra en el Antiguo Testamento. Para los judíos, dado que el Antiguo Testamento se escribe en su mayor parte en hebreo y algunos pedazos en arameo, para ellos el libro de Lamentaciones no se va a encontrar en el mismo lugar donde nosotros lo ubicamos. Nosotros lo ubicamos a la par de Jeremías. Para los judíos o para el Antiguo Testamento, en el idioma que se escribió, no tiene la misma división que nosotros le hemos dado, que el Pentateuco, que libros históricos, poéticos, profetas mayores y menores. No, el contenido es el mismo,
pero ellos solo tienen 3 divisiones. Muy conocidas, los libros de la ley. ¿Alguien recuerda cómo le llaman ellos a los libros de la ley, a los primeros 5 libros? ¿Cómo? La Torá. Ellos tienen 3 divisiones: la ley, los profetas y los escritos. La ley, como bien dicen ustedes, se le llama la Torá. Luego vienen los profetas. En los profetas encontramos en la división de ellos, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, todos los profetas que nosotros llamamos los profetas menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Para ellos, esos profetas lo llaman el Nebihim. Nosotros lo llamamos la ley, los profetas y los escritos. Para ellos son la Torá, el Nebihim, y hay otra parte que le llaman el Ketubín. En ese Ketubín, ahí está Lamentaciones. Ese se subdivide. Y para ellos, yo les digo porque es posible cuando ustedes lean en algún libro, escuchen a un predicador, pues sepan de qué les está hablando, no nada más para eso. Y para que lo aprendan. Hay 5 rollos, hay algo que ellos le llaman los 5 rollos, el Megilot. El Megilot son 5 libros que son parte del Ketubín, de los escritos. Hay 2 libros en el Antiguo Testamento que llevan nombres de mujeres. ¿Cuáles son? Esther y Ruth. Esos 2 libros son parte del Megilot. Luego está Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Ahí lo van a encontrar. Lamentaciones es un libro que en su tradición, en la tradición de ellos, se lee, se recita, se expone a mediados de julio de cada año, recordando 2 eventos. Inicialmente recordaban 1, ahora recuerdan 2. Recordando el exilio que hemos estudiado, cuando Babilonia tomó Jerusalén. Y luego con el año 70 de nuestra era, que nuevamente General Tito los destruyó Jerusalén. Entonces ellos, en julio, ellos citan esos 5 libros son para fiestas, pero en julio, mediados de julio, ellos citan el libro de Lamentaciones. Ellos saben el origen de este libro, saben de dónde viene este libro. Además, siempre aspectos técnicos que hemos aprendido. No olviden que es un libro conformado por 5 poemas. Los 5 capítulos, cada capítulo es un poema, poesía hebrea. ¿Qué características tienen estos poemas? Del 1 al 4 son acrósticos. Todos entendemos lo que es un acróstico. Si yo hago un acróstico con mi nombre, voy a escribir Oliver. O, y voy a escribir algo con la O. L, algo con L. En este caso son acrósticos que llevan, vamos a decir todos, el orden del alfabeto hebreo, desde Aleph hasta Tau. Las 22 letras del alfabeto. El capítulo 3, que es el capítulo medio del libro, y podríamos decir el éxtasis del libro, la cúspide del libro, el momento más esperanzador se encuentra ahí. Es un capítulo diferente. No tiene 22 versículos como cada una de las letras, sino que tiene 66. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Porque en el capítulo 3, cada 3 versículos, de hecho está formado así el capítulo 3. Tiene vamos a decir, tiene 3 renglones. Y cada renglón, no estoy diciendo en el español, para que se entienda, o 3 expresiones. Y cada expresión de esas 3 empieza con una letra. Aquí con la letra Aleph, Aleph, Aleph. Luego siguen otros 3 con la segunda letra. Y otros 3, cada uno va con 3 letras de una de las 22. Si multiplicamos 3 por 22, ¿cuánto nos da? 66. Si ustedes revisan en su Biblia, el capítulo 3 tiene 66 versículos. El único que no es un acróstico, ustedes ya lo deberían de saber, se los he dicho muchas veces, es el capítulo 5. Pero también es un poema formado por
vamos a decirle 22 estrofas o 22 versículos. Eso en cuanto a aspectos técnicos del libro. Lo hemos estudiado con la visión y la convicción y la tranquilidad de que el escritor del libro fue Jeremías. A pesar de que sabemos que a inicios del siglo XVIII hubo alguien que quiso contradecir esta posición y hablan de otro escritor, incluso de múltiples escritores. Y bueno, en algunos círculos esto tomó fuerza, pero creo que en términos generales en la iglesia tenemos los argumentos suficientes para tener la confianza, aunque la Biblia no dice quién es el escritor y por lo tanto no es un tema de suma importancia. Pero cuando identificamos que fue Jeremías, entendemos mejor algunas cosas. Tenemos evidencia histórica para eso y también tenemos evidencia gramatical, dada la similitud entre Lamentaciones y Jeremías. Tenemos el hecho histórico, sabemos que el profeta histórico que estuvo ahí fue Jeremías. Sabemos que Jeremías, por la Biblia, escribió lamentos cuando murió Josías, entre otras cosas. Yo he predicado esta serie con la tranquilidad y con la convicción que el escritor de Lamentaciones fue Jeremías. Es posible que ustedes escuchen a personas muy respetadas por mí y por ustedes diciendo que el escritor fue otro, pero creemos que fue Jeremías. Pero bueno, démosle una vuelta a los aspectos técnicos del libro, que siempre son buenos. A ustedes les gusta saber estas cosas. Y creo que es saludable que la iglesia también vaya sabiendo estos aspectos técnicos. Creemos que se escribió reciente estos eventos, 586, 587 antes de Cristo. Pero ahora pasemos al propósito del libro. No hemos ocultado cuál fue el propósito de que este libro se escribiera. El propósito está en el mismo libro. Uno lee las endechas, estos lamentos fúnebres, estos cantos fúnebres, estas lamentaciones, y uno se entera del propósito del libro. El propósito del libro es una expresión genuina, transparente, veraz de la reacción del pueblo ante el sufrimiento. El pueblo está sufriendo y hace una reacción poética, transparente y genuina. ¿Por qué digo esto? Porque en Lamentaciones, como en los Salmos, más en los Salmos, se encuentra lo que se conoce como expresiones imprecatorias. Deséchalos, Señor. Extermínalos a esos que me están haciendo daño. Expresiones como esa son transparentes, pero las intenciones no son pecaminosas. Cuando estudiamos esa parte vimos que prácticamente el escritor está diciendo: tú prometiste que también harías con ellos, los terminaría. Hazlo, Señor. Hazlo. Se están portando mal con nosotros. Extermina a Babilonia. Entonces, un pueblo que está sufriendo, Dios inspira a uno de sus hombres para escribir este libro con el propósito de expresar y dar consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Hay otro libro muy famoso, más famoso que este, que es muy usado para hablarle a la gente acerca del sufrimiento. Vamos a ver si estamos en el mismo renglón. ¿Qué libro es o qué historia es? ¿Alguien se atreve a decir un nombre? Job. ¿Qué diferencias hay entre el libro de Job y el libro de Lamentaciones? El sufrimiento de Job es un sufrimiento individual.
El sufrimiento en Lamentaciones es un sufrimiento colectivo o nacional. El sufrimiento de Job se da como una prueba de la fidelidad de su fe. El sufrimiento en Lamentaciones es como una consecuencia de la desobediencia de generación en generación de la nación de Judá. Ahora, ambos, tanto Job lo hace ver cuando dice, sé que mi Redentor vive, tanto aquel fiel hombre de Dios como este pueblo que había llegado a la impiedad, son redimidos únicamente por la misericordia del Señor. En Lamentaciones encontramos el texto que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces, la nación de Judá está sufriendo. No lo veo como un mal ejercicio, antes de continuar, analizar esta nación, dado que se está hablando mucho de ella el día de hoy, es decir, en esta época. La nación de Judá son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob por promesa de Dios. No solo es que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob por promesa de Dios, por cumplimiento de una promesa de Dios. Esta nación, como ustedes bien lo saben, tuvo 12 tribus, fue conformada por 12 tribus, los hijos de Jacob, a quien luego conocemos como Israel. Sabemos lo que pasó, que fueron creciendo, lo que pasó con José, cómo llegaron a Egipto en aquel tiempo de hambruna y bajo la tutela de José, y cómo se fueron creciendo por 400 años. Podríamos decir, estuvieron en esclavitud 400 años, pero habitaron en esa tierra 430 años. En la tierra de Gosén pasaron de ser protegidos por José, pasaron a ser esclavos de Egipto. Dios envía a un libertador. Todos sabemos quién es este libertador. ¿Cómo se llama el libertador? Moisés. La gente se recuerda de cómo Dios se le presentó a Moisés. Cuando Moisés le dice, y cuando me preguntan quién me envía, ¿quién voy a decir? La gente recuerda eso. Los cristianos lo recuerdan. Yo soy el que soy. Pero ¿saben ustedes cómo se le presentó Dios a Moisés? Cuando dijo yo soy, ¿y cómo se presentó Dios? Vayan a Éxodo 3. Ya conocen ustedes la historia de Moisés y la zarza ardiente, así que no la vamos a leer toda. Pero vayámonos al versículo 3 para empezarla un poquito con el contexto. Entonces Moisés dijo, Éxodo 3:3, me apartaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que se apartaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques aquí. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí él se presenta. Versículo 6. Y dijo, vean cómo se presenta. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés lo dejó así registrado
no porque Moisés se lo inventó. Moisés está registrando cómo se presentó Dios ese día. Él dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para muchos creyentes muy respetados en estos días, esta presentación sería errónea. Hoy, en estos días, no en aquel momento, en estos días. Yo soy de los que considero que el Dios que no cambia se presentó así en aquel momento. Y no le molestaría que lo recordáramos el día de hoy como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro que con Moisés tenía algunas implicaciones especiales, porque él era descendiente de ellos y conocía sus historias. Pero este es el Dios, y esta nación fue liberada, las 10 plagas, lo sabemos. Luego estuvo en el desierto 40 años. De estar 40 días pasó a 40 años. Luego enviaron espías. Vean desde cuándo envían espías. Son muy buenos. Tienen una agencia de espionaje, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, el día de hoy, de las más respetadas en el mundo. Se le conoce como el Mossad. Es súper respetada. Pero ellos enviaron espías a la tierra prometida, a 12 espías. Entre ellos iban Josué y Caleb. Unos dieron mal informe de la tierra, Josué y Caleb no. Entonces pudieron entrar a la tierra, conquistaron esos reinos que estaban ahí, Jericó, Ai y todos esos otros reinos fueron, la tierra fue conquistada, hermanos. El pueblo creció, tuvieron jueces, se rebeló, jueces se rebelaban, jueces. En tiempo del profeta Samuel, pues Dios les concede un rey. A Saúl, un fracaso. Pero luego Dios escoge a alguien, ya no por su belleza, porque Saúl era alguien que deslumbraba. Al rey David, cuando fue, ni Samuel creía que David iba a ser el ungido. Su padre Isaí no pensaba que David iba a ser, pero Dios lo escogió como rey y lo unge como rey. Con el tiempo pasa a ser rey de Israel, luego su hijo Salomón. Luego el reino se divide en dos. A una parte, 10 tribus, se le llama Israel, y a los descendientes de David se le llama el reino de Judá. El reino de Israel con los años fue poseído por los asirios, y nosotros estamos estudiando cuando el reino de Judá fue poseído por Babilonia. Pero estos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos, en su historia, porque tienen una historia y no la podemos ocultar, en su historia han intentado ser exterminados muchas veces y de muchas maneras. ¿Recuerdan ustedes el propósito del ejército egipcio cuando Israel estaba a orillas del mar? ¿Cuál era el objetivo por el cual Faraón los había mandado? A exterminarlos. Pero Dios no lo permitió. Así muchos pueblos. ¿Cuál era el objetivo de Babilonia? Exterminarlos. Pero el pueblo se conservó. En el año 70 de nuestra era, ¿cuál fue el propósito de Tito? Acabarlos. Pero no pudieron. De hecho, después del exilio, o durante ese exilio, lo recordamos aquí hace unos domingos, uno cercano al rey convence al rey de hacer un edicto para que maten a todos los judíos. Eso está registrado en el libro de Esther. Amán. ¿Cuál era el objetivo de Amán? Exterminarlos. Y no lo han hecho. Hay mucha gente, pastores, amigos personales míos también, que dicen que Israel, y deben de decirlo, es una nación como cualquiera el día de hoy. Deben de decirlo porque si no se sostiene eso, su posición teológica en algunos aspectos se caería.
Pero no podemos valorar a las naciones sin valorar su historia. No podemos valorar a una nación quitando su historia. El libro que ustedes tienen en sus manos, la mayoría de los escritores son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los apóstoles todos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Salvador del mundo, Jesús, es un descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y del rey David. Entonces no es una nación cualquiera por su historia. Históricamente no es una nación cualquiera, y creo que eso no lo podrían negar. Pero los que hoy viven allá en esta región, lo que en aquel tiempo fue el reino de Judá o de Israel, hoy entendemos que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Yo quisiera advertir a la iglesia de tener algunos cuidados y no pasar algunos límites. Porque aún los cristianos a veces se desbocan por sus convicciones, convicciones que no se pueden sostener al 100%, son más que todo posiciones, más que convicciones. Y quieren expresarse muy mal de este pueblo en esta época. Aún eso ha llegado a las iglesias. Y lo digo con toda tranquilidad. La mayoría de la influencia, por lo menos en el mundo, no en la iglesia, la mayoría de la influencia de aquellos que se expresan con odio ante esta nación están influenciados directa, indirecta, consciente o inconscientemente por el impacto que tuvo un libro en nuestra sociedad, en nuestra historia. Ese libro se llama El Manifiesto Comunista. Desde cuando hablo de este libro, me pongo mal, hermanos, porque ha influenciado incluso las iglesias. Porque yo metafóricamente lo digo, creo que la imprenta de este libro está en el mero infierno y la influencia que ha tenido hasta nuestros días. Si no me creen, para muestra un botón, vayan a ver el discurso de todos los líderes del mundo que tienen alguna influencia por este libro y van a escuchar su posición el día de hoy. Háganlo, convénzanse por ustedes mismos. Van a escuchar el repudio que le tienen a esta nación. Ahora, nosotros somos creyentes. Queremos la salvación de los perdidos, no importa de cualquier nación. Pero yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie en decir, Dios bendiga a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No quiero extenderme mucho en eso, no es mi campo, no es lo mío, pero tengan cuidado con los límites de algunas cosas, de seguir por sus sentimientos o por sus afectos los pensamientos de hombres no cristianos en referentes a este pueblo, que no es cualquier pueblo. Ellos darán cuenta de sus cosas. Tampoco voy a decir que son, de hecho ellos no creen en Cristo en su mayoría. De hecho es uno de los países más abiertos a la agenda LGTB. Y Dios les va a pasar factura por eso. Pero históricamente son un pueblo que nos ha dado mucho. Cierro con un comentario personal y lo hago para que sepan que es personal. Un paréntesis. ¿Qué es lo que yo veo desde mi perspectiva? Veo todos los días salen cohetes. Todos los días. Vamos a decirlo generalmente. De Gaza hacia Israel. Se golpeó
Liam, pero esperemos que sea algo pasajero. Todos los días, hermanos, salen cohetes, todos los días. Lo que pasa es que eso los medios no lo dicen. Salen cohetes de Gaza a Israel. Y todos los días también sale, podemos decir, cohetes o combates de Israel hacia Gaza. Pero hay una diferencia. Hoy, la nación de Israel tiene un ejército poderoso. Entonces, todos los cohetes que van para donde ellos tienen una tecnología que los detienen, no explotan en tierra. Los detienen en el aire, no explotan en tierra. Eso donde caiga harían estragos, gracias a Dios que no cae. Del otro lado, no tienen esa tecnología, ellos han invertido en otras cosas, no la tienen. Entonces, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por una imagen. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y mucho menos se dejen llevar por una imagen de la inteligencia artificial. Tengan mucho cuidado, porque este pueblo, no pasemos a ser como esos enemigos a los cuales ellos hacen referencia en Lamentaciones, que se burlaban de ellos cuando estaban padeciendo, que los acusaban falsamente, que se reían. Esos enemigos que estaban ahí los acusaban. Es de ellos en alguna ocasión que en el libro de Lamentaciones ellos piden justicia. Pero bueno, el propósito del libro es de esta nación que está en sufrimiento. Además, aprendemos bastante en este libro acerca de la soberanía de Dios en el sufrimiento de los suyos. Y aquí hay mucho que aplicar a nuestra vida, pero ellos reconocen, y eso es lo que los hace lamentarse. El lamento, el origen del lamento es cuando ellos se dan cuenta quién es el que está trayendo la catástrofe ante ellos, que no era Babilonia. Babilonia era el instrumento, era la mano misma de Dios. Esto tiene muchas implicaciones, hermanos, también para nuestra vida, porque nosotros también sufrimos, hermanos. Nosotros también tenemos muchos sufrimientos, muchos fracasos. Si la iglesia, figurativamente hablando, es un lugar para los enfermos, es porque la iglesia está llena de personas que tenemos muchos males, sobre todo espirituales, y en la vida mucho sufrimiento. Pero hermanos, el libro de Lamentaciones nos enseña cómo debemos reaccionar en el sufrimiento. Y el libro de Lamentaciones nos debe hacer meditar en nuestras reacciones pasadas durante el sufrimiento. Si hay que pedirle perdón a Dios por nuestros impulsos pecaminosos en medio del sufrimiento, viejos, hoy es una buena oportunidad para que usted le pida perdón a Dios por eso. Porque en el libro de Lamentaciones, a través del escritor y de lo que el libro nos revela, hemos aprendido que Dios tiene control de todo y que Él es soberano en todo momento. Y sea que los planes no nos salgan como nosotros queremos, que nuestra salud no está como nosotros deseamos, que nuestra economía, en vez de estar creciendo, esté decreciendo, sea lo que sea que esté pasando, que nuestro matrimonio, nuestra familia, en vez de estar más fortalecida, esté más débil. Tenemos que saber que hay un Dios soberano. Y la iglesia debe de aprender a cómo reaccionar en el sufrimiento. Hay muchas personas que deben de pedirle perdón a Dios por cómo ha sido su reacción en el sufrimiento.
Y deben de tener la humildad de reconocer que han pecado. Y deben de empezar a ver el sufrimiento como algo que Dios lo puede usar para su gloria. Hermanos, aquí ni el que habla ni ustedes que escuchan estamos exentos del sufrimiento. Sabemos lo que es que las cosas no salgan como nosotros queremos. Vamos a blasfemar contra Dios por eso. Sabemos lo que es tener un estado de salud, ya sea uno propio o dentro de la familia, que menos deseamos, que no entendemos por qué. Vamos a blasfemar contra Dios y a quejarnos con rabietas contra Dios. Por eso, sabemos lo que es perder un ser querido por nacer y ya parte de nuestras vidas. Vamos a blasfemar o contra Dios por eso. Vamos a extender nuestra ira contra Dios por eso. Sabemos lo que es la escasez económica. Sabemos lo que es el desánimo. Sabemos lo que es una noche dura de tormento cuando no sabemos qué más hacer para solucionar nuestros problemas. Vamos a blasfemar contra Dios por eso. En ninguna manera, hermanos. Tenemos que aprender a alabar a Dios en ese momento. Tenemos que aprender a alabar a Dios cuando los planes salieron todo lo contrario a los nuestros. Tenemos que aprender a alabar a Dios cuando nos dan un trabajo como cuando lo perdemos. Tenemos que aprender a alabar a Dios en nuestros tiempos de bonanza y en nuestros tiempos de escasez. Tenemos que aprender a alabar a Dios cuando tenemos la mejor condición física, como cuando la perdemos. Tenemos que aprender a alabar a Dios cuando disfrutamos el día de la boda con nuestro cónyuge o cuando estamos en un momento crítico en nuestra relación conyugal. Tenemos que aprender a alabar a Dios con las alegrías de nuestros hijos, pero también con sus fracasos. El escritor de Lamentaciones alaba a Dios en medio del sufrimiento. Él está alabando el nombre de Dios en nombre de la nación y reconociendo la grandeza de Dios en medio del sufrimiento. Al final del capítulo 3 dice, tú estás en tu trono, le dice. Y se alaba el nombre de Dios. Hermanos, no dejemos que las emociones negativas controlen nuestro pensamiento hacia Dios. Yo espero que a través de Lamentaciones hayan aprendido a cómo reaccionar en medio del sufrimiento. Pero además, hermanos, de estos aspectos técnicos, además del propósito del libro, además de la soberanía de Dios, vemos también en este libro, aprendemos acerca de la justicia. Dios le había dicho, ya lo pueden leer en Deuteronomio, que si no eran obedientes, iban a padecer. Ellos vivían confiados porque ya habían pasado 400 años, más de 400 años, de que este pueblo se sostenía en la línea de los descendientes de David como rey. Y a pesar de haber coqueteado con el paganismo, nada había pasado. Dios en su inmensa misericordia no los había consumido. Les había enviado profetas para advertirles. Y muchas veces esto es muy similar a lo que le pasa a muchos que se llaman creyentes. Les ponen una trampa, hermanos, como esa trampa de la olla, el sapo y la olla en la estufa, así se la saben, ¿verdad?
Si ustedes dicen que mete al sapo en una olla caliente, el sapo tras de que cae salta. Pero métalo con una olla y póngale estufa suave, con el agua al tiempo. De repente él va sintiendo los cambios de clima, pero aquí todavía puedo estar. No pasa nada. Así es mucha gente, hermanos, con el pecado. No pasa nada. Esto me es permitido. ¿Qué tiene de malo? Yo no le veo nada malo. Aquí no me pasó nada la vez pasada. ¿Por qué me va a pasar algo hoy? Y ahí están, sin darse cuenta, que se están cociendo, hermano. Y eso le pasó a esta nación. Se asustaron cuando les pasó algo. No se daban cuenta que no les había pasado por la pura misericordia de Dios. No era por lo que ellos decían. Pues no tiene nada malo. Yo no le veo nada malo. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto y un altar aquí y que le rindan culto a otros dioses? No tiene nada malo que deje de celebrar las fiestas. Esto no tiene nada malo. Así piensa la gente hoy. Pero en esa justicia vemos que Dios la aplicó en esta tierra, hermano. Ahora la justicia eterna, esa es la que va a padecer por siempre. Esto era pasajero, apenas 70 años. Porque Dios no los iba a dejar padecer. El penúltimo libro que entendemos que se escribió del Antiguo Testamento es Nehemías. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Vayan por favor a Nehemías. Nehemías se escribe después del exilio, hermanos. En Nehemías 1:8 dice el escritor: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros actuaréis infielmente y yo os esparciré entre los pueblos. Pero volveré a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuereis arrojados hasta el extremo de los cielos, de ahí juntaré a los desterrados y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos fueron al exilio, pero 70 años después, Él cumplió, hermano, y los trajo. Babilonia fue destruida, Asiria fue destruida, Babilonia fue destruida, el imperio medo-persa fue destruido, el imperio griego acabó, e incluso el imperio romano un día terminó, pero la fidelidad de Dios se ha sostenido a lo largo del tiempo. Aprendemos en este libro de esa justicia, pero finalmente también aprendemos de la esperanza. Ahora nosotros ya somos creyentes del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Ya las promesas en Cristo fueron cumplidas. Él ya nos redimió. Por eso dijo: consumado es. Nosotros sabemos acerca de nuestra esperanza eterna. Y por eso ahora, en medio del sufrimiento, nuestra devoción y nuestra adoración debe ser mayor. Porque nosotros en esta tierra, amados hermanos, solo somos peregrinos. Solo somos pasajeros. Un día, hermanos, ustedes van a morir. No sé cómo, pero un día ustedes, si Cristo no ha venido, ustedes van a morir de vejez. Ojalá que así sea. Pero no estamos exentos de morir por enfermedad en nuestros años mozos, por un accidente doméstico, vehicular, en la calle. Todos ustedes van a morir. Todos nosotros vamos a morir. No importa cómo muramos, tenemos que morir en Cristo. Y si morimos en Cristo, tenemos una esperanza, porque Él ha prometido un lugar para los que creemos en Él. Un lugar glorioso, sin sufrimiento, hermano.
Yo no sé si ustedes han visto videos o en su mente se han figurado, ya les he preguntado esto varias veces, la dimensión del universo. Nosotros somos apenas, Honduras tiene 112,000 y algo de kilómetros cuadrados. Rusia tiene más de 3 millones. Como diría alguien muy popular, caemos como 30 veces ya en Rusia. Honduras, no usted, Honduras. Y está en nuestro planeta. Nuestro planeta apenas es 1 de 8 en el sistema solar. Y no somos el planeta más grande, somos de los más pequeños. Pero todos lo sabemos desde la escuela, el Sol es una estrella. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay? Galileo Galilei pensó que las había contado. Bueno, no sé quién, o Isaac Newton, no sé quién de eso, no recuerdo ahorita. Pero creo que fue el que más bien el Galileo el que inventó el telescopio, no se pueden contar. Y seguramente él solo estaba viendo las estrellas cercanas al sistema solar y que son parte de esta galaxia. ¿Saben cómo se llama la galaxia a la que nosotros estamos ubicados? La Vía Láctea. Es una galaxia, hermanos, pero estamos hablando, nosotros somos un grano de arena en el mar. ¿Ustedes saben cuántas galaxias hay? Hay millones. Hay millones de galaxias. ¿Y ustedes saben quién gobierna sobre todas esas galaxias? Es un ser superior al universo. Es un ser más grande que el universo. El universo no es una coincidencia, no es un accidente como nos quieren hacer creer. No surgió de la nada como nos quieren hacer creer. El universo es creado por un ser infinito, superior al universo. Dios no se rige por las leyes del universo. Él puso las leyes del universo. Ese Dios es el que nos da esperanza. El universo se puede acabar, pero el Dios que creó el universo es eterno. Y Jeremías, cuando escribió Lamentaciones, tenía su esperanza en ese Dios. Si Dios puede sostener la tierra, la luna, el sol, la órbita de los planetas, la órbita de las estrellas, las galaxias, el universo entero, ¿ustedes creen que va a romper su promesa contra nosotros, hacia nosotros? No la va a romper, hermano. Y nosotros hemos creído que tenemos una morada con Cristo. El sufrimiento que Dios nos traiga en esta tierra no va a quitar nuestra esperanza. No debería, hermanos. No sé cómo están hoy financieramente. Si no tienen un 5 en sus bolsas, eso no debería de quitarle su esperanza. No sé cómo están de salud hoy. Tal vez no es su mejor día de salud. Tal vez están sufriendo una enfermedad. Eso no debería de quitarles su esperanza. Tal vez no tienen carros, perdieron su casa, perdieron su carro, porque conozco gente que le ha pasado. Eso no va a hacer menguar nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, en Dios. Y es por eso que en este capítulo 3, Jeremías escribe: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Que nuestra confianza, amados hermanos, esté plena en Dios.
Nunca olvidemos el maravilloso sacrificio de Cristo, revelando su misericordia en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí. Ponga su mirada en Cristo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este libro de Lamentaciones. Gracias por tu pueblo, ese pueblo que usaste a lo largo de los años para enseñarnos más de ti, para revelarte, Señor. Ese pueblo por el cual inspiraste a muchos hombres para que hoy tengamos tu palabra y te conozcamos. Ese pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, por los cuales nació Cristo descendiendo de David. Gracias, Dios, por ello. Ayúdanos a poder contemplarte, adorar.